Nuestras vidas. Amén. Ok, entonces vamos a ir a la escritura y quisiera que usted abra su Biblia en uno de los evangelios, por cierto muy conocido, el evangelio de Juan. Entonces, en el capítulo 1, verso 29, voy a compartir un versículo de esta porción de la palabra del Señor, esperando que Dios nos hable a nuestro corazón. Cuando usted haya encontrado la escritura, si usted quiere ponerse de pie para tener una mejor reverencia a la palabra. Juan 1:29. Dice la palabra de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentar esta hermosa palabra, Señor, pidiendo de la guianza de tu Santo Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo controle toda carne, Señor. Que prepare la mente, el corazón y los oídos de cada uno de vosotros. Así como has hablado con este humilde siervo, también, Señor, dame la oportunidad de compartir la hermosa y preciosa palabra tuya. Te lo rogamos en el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y estoy poniendo el micrófono aquí, ¿verdad? Y bien, hermanos, una de las cosas que quiero compartir esta tarde es este hermoso pasaje que el Señor nos ha dado y decir, ¿verdad?, que Juan, el que está hablando aquí es Juan el Bautista. Una de las cosas es que Juan estaba en un momento de su vida, de uno de los momentos más importantes de su vida, porque el pueblo de Israel habían pasado alrededor de 400 y algo de años, y no había habido palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando Él trae esta palabra, vino un avivamiento al pueblo de Israel. Y después de ello, un día Juan estaba ahí cerca del río Jordán y vio de lejos. Y dice la escritura que entonces vio a Jesús. Y vio que Jesús venía hacia él. Y entonces él miró esta palabra que él dijo acerca de una relación que hay de la palabra que Juan expresó acerca de el Cordero de Dios. ¿Qué miró Juan en Jesús? ¿Qué miras tú en Jesús? Sabes, Juan vio una figura. Juan vio la figura de un cordero que iba a ser sacrificado. Y Juan estaba relacionando aquella parte del pueblo de Israel de hacía más de 700 años, cuando por primera vez erigieron el tabernáculo donde se sacrificaban aquellos corderos. Y ahora Juan, después de un periodo de 400 años que Dios no había hablado al pueblo. ¿Te imaginas cómo estaba la condición del pueblo en esa época? Cuando no habían oído palabra profética a través de los profetas de Dios, que había pasado después de Malaquías un periodo de 400 años que Dios había callado, que Dios no había hablado al pueblo, y que ahora viene el profeta de Dios y se levanta un llamado especial de Juan el Bautista para empezar ese ministerio de abrir el camino para Jesús. Y cuando Juan mira a aquel varón, cuando él vio a aquel varón que venía hacia él, dice que entonces él no dijo otra palabra, más que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo estaba el mundo en esa oportunidad? Y tú te puedes preguntar hoy, ¿cómo está el mundo contemporáneo de hoy, 2015? Wow, qué tremenda palabra esta, hermano, al ponerme a pensar como creyentes, como cristianos de esta época, la época que a ti te ha tocado vivir y a mí. Y me pregunto, ¿cómo estaba la época de ese momento cuando Juan estaba diciendo estas palabras?
cuando él estaba ahí en esa ribera de ese río, y cuando vio llegar aquel varón, y él dijo realmente lo que él estaba diciendo, que ese era el cordero que se iba a sacrificar para que perdonara todos los pecados del mundo. ¿Te has puesto a pensar cuán sucio está este mundo? Y tú y yo estamos en este mundo sucio, lleno de pecado, lleno de lepra, lleno de suciedad, en un pantano, en una lodo cenagoso, como dijo David. Entonces Juan dice en su palabra que este es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que tú estás viendo en Jesús? Amén. Esa es la gran pregunta. ¿Qué has mirado en Jesús? ¿Te has puesto a pensar en realidad qué significa Jesús? ¿Qué es Jesús para mi vida? ¿Te has puesto a pensar qué tan grande es el pecado que hoy existe en el mundo? Ahora, cuando Juan estaba en ese desierto, en realidad él sabía de lo que estaba sucediendo. Él sabía el problema que había en la humanidad. Él sabía que el mundo se estaba hundiendo en el pecado. Y él sabía que el mundo religioso había crecido, ¿sabes? El mundo religioso había crecido en grande manera. Pero te quiero decir algo, la humanidad se estaba perdiendo. Hoy en día también sucede lo mismo. Hoy en día la humanidad, ¿sabes lo que más necesita la humanidad? Es que tú y yo les hablemos de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo necesitamos decirle a la gente que hay una persona en la cual podemos confiar. Esa persona se llama Jesucristo. Es la persona que fue a la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y sabes, en realidad Él es el que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo viene a mi vida? ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Amén. Amén. Fíjate bien lo que Jesús hace en un proceso, ¿verdad? Yo quiero compartir esto, y en realidad Dios puso en mi corazón un día de estos, estaba meditando sobre esta parte, ¿verdad? Cuando dice, wow, qué precioso, ¿no? Ver esa figura de ese cordero que iba a ser sacrificado. Pero también Él dice que quita el pecado del mundo, quiere decir que nos limpia, que cuando Cristo viene a mi vida, Él limpia mi vida. ¿Cómo estaba mi vida? Una de las preguntas, ¿qué crees que miraba Juan? ¿Por qué crees que le dijo aquella frase, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Es porque realmente el mundo estaba completamente hundido en el pecado. Así es que, ¿qué hace Cristo cuando viene a nuestras vidas? ¿Qué trabajo? ¿Cuál es la obra redentora que Cristo hace en mi vida? Cuando recibes a Cristo, realmente hay una nueva generación. Somos una nueva generación. ¿Cuántos lo creen? ¿Te has dado cuenta que entonces hay una nueva generación en la vida de cada uno de nosotros? Así es que Juan dice que una de las cosas es el que describe cómo es la persona de Jesús. Él dice aquí en uno de los versículos, dice que en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose a la palabra. El verbo quiere decir la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dice que fue hecha carne, refiriéndose a la persona de Jesús, a lo que él miraba. Cuando él vio caminar a Jesús que venía hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, refiriéndose al tiempo de Jesús. Él estuvo aquí en la tierra y vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué miraba Juan en Jesús? Miraba la gracia de Dios. Miraba la gracia y la verdad de Dios. Dos cosas importantes. ¿Qué estás mirando tú en Jesús? ¿Miras la gracia de Jesús? ¿Miras esa gracia? ¿Miras la verdad de Cristo? Estamos mirando esa gracia, miramos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Así es que una de las cosas que me encanta compartir es decirle a la gente, a aquellos seguidores de Cristo, sabe, la palabra de Dios, nosotros le llamamos la Biblia, es perfecta, no tiene error. Cuando tú escuches decir a alguien que la palabra de Dios tiene algún error, sabes que esa es una gran equivocación.
porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios no tiene error. Y es cierto, han pasado tiempos, han pasado generaciones, y en el canon bíblico hubieron concesiones, arreglos. Pero te quiero decir algo, Dios es perfecto, Él no se equivoca. Si algún error hubiera habido, Él mismo lo hubiera detectado y lo hubiera declarado por medio de aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios es confiable. Ella es perfecta, no tiene error. Grábate eso, porque mira, la escritura dice, en realidad me llama la atención cuando Juan escribe estas grandes verdades acerca de esto. Y después dice, lo que te quiero decir es que si la palabra de Dios no tiene error, y Dios usó a esos grandes escritores, 40 escritores escribieron la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo de Dios, entonces quiere decir que la palabra de Dios concuerda en todas sus facetas de su escritura. Así que la palabra de Dios que Juan el Bautista dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate esa frase. ¿Qué miraba Juan? Miró a un sacrificio, un cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, años más tarde, un escritor que se llama Pedro, 67 años más o menos después de la muerte de Jesús, escribe las mismas frases. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que la escritura es confiable. Mira lo que Juan escribe, y mira después de casi el sufrimiento de Pedro, casi llegando a su muerte, llegando al final de su etapa, escribe las mismas frases. Lo que te quiero decir que hay un puente espiritual de comunicación entre la Biblia, que ningún escritor de la palabra de Dios estaba equivocado, que no hay error en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es perfecta, es eficaz. Así que solamente te voy a llevar a una escritura para comprobarte lo que la escritura nos dice. Voy a ir a la primera carta del apóstol Pedro y te voy a mostrar con la Biblia, verdad, que ella no tiene ningún error para entonces saber lo que Dios está haciendo, que Él es, dice la palabra en el verso 17, primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Voy a leer el 17, 18 y 19. Y si invocareis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira Pedro lo que está diciendo, ¿verdad? Que si nosotros confiamos en Dios, debemos de confiar en este peregrinaje. ¿Qué dijo Juan? He aquí, dijo, yo veo el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Ahora Pedro está diciendo casi lo mismo y dice: sabiendo que fuiste rescatados de esa vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo que fuiste rescatados de esa vana manera de vivir, la vana manera de vivir. ¿Cómo estaba viviendo el mundo en la época que Juan estaba ahí, el Juan el Bautista? Realmente estaban podridos, estaban llenos de llaga, lepra, en fin, plagas, todo eso. ¿Cuánta plaga hay hoy? ¿Qué miras en Cristo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en Cristo? Sabes, nosotros debemos de ver en realidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpia de la llaga, de la plaga, que en esa época estaban llenos de leprosos, y que fue una bendición que Cristo llegara, porque Cristo vino para sanar a esa gente leprosa. Hoy la lepra es el pecado que hay entre nosotros. Así que entonces la palabra de Dios no tiene error, no se equivoca. Dios nunca se ha equivocado. Dios dice que Él es el Cordero de Dios por el cual viene la salvación y la vida eterna. Entonces dice, este es el versículo que quiero realmente hacer este puente espiritual de comprensión. Dice el 19:
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira qué precioso como es Dios, que a través de Juan el Bautista dijo la misma frase. Tiene una tremenda relación. Capítulo 1 de Juan y verso 29, y capítulo 1 de Primera de Pedro y el verso 19. ¿Qué relación hay? Después de una distancia de casi 70 años, estas dos personas escribieron la misma frase, hablando, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué está diciendo? La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre preciosa que no tenía mancha, que no tenía defecto, iba a ser la que Dios iba a usar para limpiar al mundo pecador. Así que te puedes imaginar entonces qué era lo que Cristo iba a hacer. Él iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué hace Cristo en tu vida? Te quiero decir cosas importantes. Te voy a compartir 3 cosas. Una es que Él quita el pecado. La segunda, que Él ora por ti. Y la tercera es que Él te anima. Cristo te da ánimo. Cristo ora por ti. Y uno de los grandes problemas que ahora tenemos en el mundo cristiano es la falta de oración. No sé si en todas partes es igual, no sé si ustedes tienen alguna dificultad con esto, pero es un problema. Creen que la salvación es algo automático, ¿verdad? Que se da así. Creen que porque ya recibimos a Cristo la tenemos hecha y nomás el día domingo por la mañana podemos asistir y tranquilos se arregla todo. Te quiero decir que esa es una mentira del diablo. Así, reprende toda mentira del diablo. En el nombre de Jesús, dile: Satanás, eres mentiroso desde el principio, has engañado a la gente, así es que no te creo. Cuando haya una idea así de ese tipo, tienes que reprender toda obra del enemigo. Así que yo quiero compartir una experiencia de uno de los grandes discípulos de Jesús, y quizás algunos de ustedes estén pasando por esta situación. Quizás Dios quiere hablarte hoy, y si tú estás pasando por esta situación, yo te animo que prepares tu corazón y le digas al Señor en esta tarde. Estoy confundido, creo que estoy en la mañana, por decir esta mañana, que tú le digas al Señor: en realidad quizás estoy llegando a esa etapa, quizás estás cayendo cerca o estás cerca de un gran precipicio, de un hoyo profundo, que muchas veces es difícil, y no importa aunque tú vengas el día domingo a la iglesia, pero déjame decirte, cuando esto pasa, sabes lo que dijo Juan y lo que dijo Pedro. Por eso te traje esta introducción, ¿no?, de este pasaje bíblico de Juan y del apóstol Pedro. En realidad el único que quita el pecado es Cristo, y Él quiere orar por ti. Y Él quiere reanimarte, Él quiere animarte cuando estamos pasando eso. Y no me digas que no, porque todos pasamos por eso, me incluyo yo. Yo he pasado y sé que voy a pasar más todavía. Pero yo sé, como dijo Pablo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Así que sé que tengo que pedir la dirección del Señor, tengo que pedir la dirección del Espíritu Santo, que es el que me ayuda y es el que nos ayuda a todos a que podamos permanecer fieles, a su palabra. Así que quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 22, verso 31. Mientras ustedes lo buscan, yo refresco mi garganta. Lucas 22, verso 31. ¿Cuántos lo tienen ya? Voy a esperar que todos tengan su Biblia abierta, hermano, porque te quiero decir una cosa: Satanás es astuto y él te quiere engañar a veces, aún en la misma congregación, en verdad. Algunos se confían y no quieren tomar la palabra de Dios. Sabes que Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios. Cuando nosotros no abrimos la palabra de Dios, estamos en un gran peligro, porque Satanás es astuto. Y nosotros, dijo Jesús, que nosotros teníamos que ser astutos también. Amén. Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios, porque es la espada que Dios nos ha dado.
Y cada vez que tú usas la espada y le pegas a Satanás un espadazo, entonces él va a tener que huir. Él no tiene otra alternativa más que huir de tu vida. Amén. Y dice entonces la palabra así. Déjenme ponerme mis lentes, ya cuando estamos pasando de la juventud, como que algo pasa. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, o sea Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Una lectura muy conocida de todos ustedes, pero quiero decirte que hay un profundo... cuando vamos a la escritura, hermano, necesitamos ir a lo profundo, a lo fondo del mar. Es como cuando tú andas ahí, ¿verdad? En el mar, allá abajo hay cosas preciosas en el mar. Así es la escritura, hermano. Cuando nosotros nomás lo leemos superficialmente y no vamos a lo profundo de la escritura, entonces no sabemos qué gran tesoro hay ahí. Lo que te quiero decir es que Jesús, en realidad, él advirtió a Pedro. Uno de los aspectos que podemos decir que nuestro Señor Jesús está tan interesado en que nuestra fe no decaiga. ¿Cuál es entonces la intención de Jesús de salvarme? De llegar a mi vida, de salvarme. Y la segunda cosa que Jesús hace es, entonces me da a entender por medio de la escritura que hay una área en mi vida, en la área del creyente, que esa área no debe de fallar, que esa área, si está fallando tu fe, entonces vas rumbo a un camino que está bien difícil para salir de ahí. Y vas a un precipicio, yo diría como un precipicio, ¿verdad? Cuando alguien se va en un precipicio y está difícil cuando cae allá bien abajo, como cuando un carro se va en un precipicio y cuesta para sacarlo de ahí. No está fácil para sacar a alguien de un precipicio. Así es, Jesús consideró eso. O sea, ¿qué es el aspecto de mi vida en los creyentes? La fe. Si la fe decae, entonces hay un grave problema. Si tu fe ha decaído, tienes un gran problema. Hoy le puedes decir al Señor: Señor, gracias por abrirme ese telón de mi vida, porque no sabía en realidad. Y te voy a decir los aspectos a dónde es que la fe va. Porque tú puedes decir, yo creo, a veces la gente dice, yo tengo fe que voy a hacer esto. Esa fe es de aquí para afuera. Pero no es la fe que estamos hablando de la palabra de Dios. No es la fe de la cual Jesús está hablando. Es una fe diferente. Es una fe que tiene que ir más allá de lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿por qué entonces Jesús? Y mira, cuando vamos a lo profundo de la escritura, dice que entonces el diablo, oye bien esto, que entonces el diablo va y le pide permiso a Dios, a Jesús le dijo, o Jesús estaba ahí pasando y él estaba hablando con el Padre y oyó, dice, yo he oído, le dice Jesús, mira la escritura lo que dice, yo he oído, le dice, o sea que Jesús pasó ahí, oyó que el diablo le estaba diciendo al Padre, dame chance de zarandear a este Pedrito que dice que es acá, que no sé qué, que brinca, que él hace, que para acá, que él sabe la escritura y que esto y que para allá hasta la muerte. Entonces el diablo le dice, hey, dame chance de probar a este Pedrito a ver si es verdad. A ver si es verdad lo que anda gritando, ay, que dice que él aquí, que él hace allá y que no sé qué. Y el diablo llegó. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Cuando Jesús oyó esa parte, que el diablo estaba pidiendo, que quería zarandear a Pedro. Zarandear quiere decir, era una palabra que era para limpiar el ajuate o la mota del trigo. El trigo es algo que representa al pueblo de Israel. Era el grano más especial para los israelitas. Y a nosotros nos han comparado con ese trigo también, ¿verdad? Entonces, para limpiar el trigo, entonces muchas de las veces quiere decir que Dios permite que Satanás te dé una buena zarandeada, brother, para que te levantes. ¿Sí o no? A veces el diablo nos pega una buena zarandeada y de repente nos damos cuenta y decimos, wow, qué zarandeada me pegó ¿Te ha zarandeado el diablo alguna vez?
Nadie, ¿verdad?, le da pena. No se crean, hermano. Mire, el gran Pedro le pegó una zarandeada del diablo, hermanos. Pedro, que había estado con Jesús por 3 años y medio. Y llega el momento, ¿verdad? Entonces Jesús le dice claramente, mira, aquí está la clave. ¿Qué dijo Jesús? Jesús no fue a orar, hermanos, diciéndole al Padre, Padre, por favor, no permitas que Satanás toque a Pedro. No fue la oración de Jesús esa. Mira lo que dice la Escritura. Que Jesús no oró diciéndole al Padre, Padre, por favor, no permitas que Satanás toque a Pedro. No fue la oración esa. No le dijo, mira, Señor Padre, envía un cerco de ángeles y cuida a Pedro que no lo vaya a tocar Satanás. No le dijo al Padre, mira, Padre, agarra a Pedro y llévatelo allá a la montaña donde esté escondido, donde nadie lo mire. ¿Por qué Jesús no oró de esa manera? ¿Por qué Jesús no le dijo eso al Padre? Él lo podía hacer. Ahora quiere decir que entonces Jesús permitió que Pedro pasara por esa situación, sino que la oración de Jesús es que tu fe no decaiga. Ese es el punto, que tu fe, que aunque estés pasando por el valle de sombra, el valle de muerte, el valle de la enfermedad, el valle del problema, el valle del divorcio, el valle del cáncer, aún así tu fe esté puesta en el Cordero de Dios, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús le dice claramente, dice, pero yo, dice, he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no falte, que tu fe no decaiga, que tu fe no importa si no van a la oración, yo voy a ir, si no van el domingo, yo voy a ir, si no van en la noche, yo voy a ir, pero tu fe debe estar en el hechor y consumador de la fe. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese es el Cristo que yo quiero predicarte, quiero enseñarte, al cual yo sirvo. Así que entonces dice que Pedro, y todavía ahí Pedro, ¿cuántos de ustedes? Algunos de ustedes quizás estarán pensando, wow, no sé si ir a la iglesia, continuar o no sé. ¿Sabes? Tu fe está cayendo en un gran precipicio. Y si tú no hablas con Dios, si tú no le dices al Espíritu Santo, si tú no hablas con el Espíritu Santo, si tú no dejas que el Espíritu Santo te guíe. Sabes que Pedro está un poco terco, ¿no? Yo lo llamo así, porque siempre que Jesús lo invitó a orar, otra vez se puso a dormir. En vez de ponerse a orar, se puso a dormir. Y así, cosas que hizo Pedro, hermanos. Imagínate, andando con Jesús, viendo los milagros, los prodigios, la transfiguración y todo eso. Y acá le dice, no, le dice, yo no te voy a negar, yo aquí y allá. Y así comenzó Pedro. Pero ¿qué pasó horas más tarde? Fíjate, no habían pasado muchas horas cuando capturan a Jesús en la noche. Y ya para la medianoche estaba calentándose ahí. Y de primero un hombre llega y le dice, tú eras el que andaba. Y él dijo, no, yo no he andado. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué pasó con la fe de Pedro? ¿A dónde estaba su fe? Iba rumbo a un gran abismo. ¿Y qué pasó cuando ustedes dicen, pues fíjate que en la iglesia, ¿verdad? Fíjate que el hermano tal se fue, pues yo también ya no voy a la iglesia. ¿Qué pasó con tu fe? ¿No dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el hechor y consumador de la fe? ¿Qué hubo? Ese es el hechor y consumador de la fe. Ese es el Cordero que vio Juan. Por eso te pregunté, ¿qué miras en Jesús? ¿Qué miró Juan cuando vio venir a aquel hombre? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es el que no te deja ver. El pecado es el que te hace caer. El pecado es el que te lleva a ese hoyo profundo. Y entonces dice que Pedro, fíjate, hasta, ya ves Pedro, que dicen que, wow, que arrebatado y que se la llevaba del sábelo mucho. Sí, yo creo que aquí no hay, pero en otras iglesias sí me he encontrado.
que se la sabía de todas, que él la podía hacer. Y de repente un muchacho sale y le dice, tú eras, y se echó para atrás como de aquí hasta allá que ya paré. Y después vuelve otra vez al calentarse y una joven salió, la sirvienta de allí de la casa del hombre donde tenían a Jesús. Y esta muchacha lo puso a temblar a Pedro. Qué tremendo eso, ¿no? Aquel hombre que le había dicho a Jesús, yo no te voy a negar, aunque vaya a la muerte, aunque vaya a la cárcel, dice, como quiera yo no te niego. ¿Por qué Jesús le dijo, yo voy a orar, dice, para que tu fe no caiga? Y aquella jovencita le dice, mira, dice, tú eres uno de ellos, dijo. Y Pedro luego se sacó para atrás. Le dice, no, yo no andaba ahí. Le dice, yo no conozco a ese hombre. Ajá, entonces, ¿dónde está la fe? Por eso le dije, después de la salvación viene el trabajo de la fe. Jesús tiene que hacer ese trabajo, tiene que orar por mi fe, por la fe suya, para que usted no desmaye. Para que cuando vea que, wow, que algo está pasando, que hoy la gente no quiere nada de Cristo, que la gente, tú síguele para adelante, tú sigue a Cristo, amén, tú no te detengas. Tú sigue creyendo, que tu fe no desmaye, porque si tu fe desmaya, ¿qué le vas a decir a tu generación? ¿Qué le vas a decir a todos tus amigos? Hermanos, todos pasamos por ese valle de sombra, de muerte, de problemas, de dificultades, en fin, tantas cosas que hay. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando le pedimos al Señor que Él ore, que Él nos lleve en oración por nuestra fe, entonces, ¿qué le vamos a decir a esta generación? ¿Qué le vas a decir a tus hijos en esa nueva generación? En realidad no tienes nada que ofrecer. Si tu fe decae, si tú te vas al pozo, entonces tu fe ha caído. Por eso Jesús le está diciendo a él, en realidad, cuando él dice que Satanás le iba a dar una sacudida, una zarandeada. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántos de nosotros hay veces estamos pasando por eso? O sea, ¿cuáles son las señales de eso? Cuando tú no quieres visitar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu fe? Cuando hay una persona, sabes que hay miles de personas alrededor nuestro, hermano. Hay grandes oportunidades, hermano. Yo he tenido que a veces, tengo un trabajo secular y hay veces me he tenido que mover de trabajo, pero no porque yo quiera, sino que hay veces entiendo, ¿no? El valle de la dificultad. Y cada vez que llego a un nuevo trabajo, una nueva oportunidad para presentar, cada vez. Esta semana me mandaron a un lugar nuevo y le digo, luego vine y a la hora de ir al lonche me puse a orar. Y habían dos personas, por cierto, un matrimonio que están trabajando ahí en la misma compañía. Y entonces me dijeron, oye, dice, ¿tú vas a la iglesia? Y le dije, sí. No le dije, soy pastor. Solamente le dije, sí, yo soy creyente. O sea, y sabe, yo estaba estudiando todo este mensaje para esta semana. Y entonces dije, wow, qué gran oportunidad, ¿verdad? Cuando miramos a ese Cordero de Dios que quita el pecado. Y entonces inmediatamente esta pareja me empezó a decir, y le dije, sí. Y yo sentí que Dios estaba abriendo una puerta ahí. Y empecé a hablarles de la palabra de Dios. Y me dijo, ay, pastor, dice. No me dijo, pastor, ay, hermanos, tengo una gran necesidad, tenemos una gran necesidad, dice. Estamos tratando de arreglar nuestro matrimonio. Y me empezó a decir tantas cosas. Entonces era la oportunidad para presentarles a Cristo, para hablarles de ese Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué era lo que miraba Juan? ¿Qué fue lo que miró Pedro? Aquella sangre preciosa, dice, de un cordero sin mancha, sin nada de eso, dice, que era capaz de limpiar nuestros pecados. Así es que esa pareja empecé a hablarle y dije yo, wow, Señor, qué maravilloso trabajo. Y el siguiente día me cambiaron para otro lugar. Entonces ahí estaba con un joven y lo mismo, ¿verdad? Fuimos a comer y cuando me puse a orar me dice, dijo, ¿tú eres cristiano? Sí. Y fue la oportunidad. Entonces me dijo, ¿sabes? Dice, wow, tengo una gran necesidad. Y dice, hoy esta noche, dice, anoche agarraron a mi novia y la metieron a la cárcel, porque violó provecho, algo así. Pero entonces pude ver la necesidad que había de hablarle. O sea, cada vez que tú y yo nos movemos a alguien,
Cualquier persona, cuando salimos aquí a la tienda, al cine o lo que quieras, a la playa, al parque, siempre va a haber una persona y siempre hay una necesidad en esa persona. Siempre tenemos que hablarle de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso es pecado, hermano. Entonces, si tú y yo, si nuestra fe decae, entonces tú cierras tu boca y ya no quieres hablar nada de Cristo. Entonces toda la gente va a saber, bueno, ¿y este es cristiano o no? Si estamos allá afuera. Porque él le estaba diciendo entonces Jesús, yo he orado, le dice, para que tu fe no decaiga, para que tu fe esté siempre arriba. Pero ¿qué pasó un día? Entonces Pedro, él dice que llegó el momento en que se dio cuenta de lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Mira, ahí está la parte esa chiquitita que no se mira mucho en la palabra de Dios, pero dice que lloró amargamente cuando Jesús lo vio la tercera vez que lo negó. Y entonces vemos la parte tan pequeña de la fe que él tenía. Él sabía que Cristo era el Salvador del mundo. Él sabía, porque mira, años más tarde Pedro escribe esa carta diciendo que era la sangre del Cordero preciosa, sin mancha, que podía limpiar el pecado del mundo. Así que entonces se da cuenta. Pero antes de eso Pedro había tenido fracasos. Él un día, cuando después de que Jesús resucita, después de la muerte de Jesús, él va y dice, bueno, en realidad ya no hay mucho que hacer. Se tuvo que ir a volver nuevamente al trabajo que él desarrollaba anteriormente. ¿Saben? En una oportunidad él dijo, bueno, aquí ya no hay mucho que hacer. Así es que les dijo a los demás, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a pescar, allá donde andaban los barcos. Y decidió, y no solo eso, ¿sabes? Muchas de las veces nosotros arruinamos, echamos a perder las cosas. Y dice que nomás lo oyeron los demás y se pegaron otros 6 con él. Y dijo, bueno, entonces nosotros también nos vamos. Y se fueron todos allá. Y te quiero decir que les fue muy mal. Así es, cuando tu fe está decayendo, las cosas no salen bien. Quizás no te están saliendo bien las cosas. Quizás no están saliendo bien, y no te quiero decir, amén, que solo ustedes. No, es para todos, hermano. Esta palabra es para mí también. Cuando las cosas no están saliendo bien, entonces me tengo que detener, tengo que doblar rodillas y tengo que llorarle al Señor y decirle, Señor, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Para dónde le doy, Señor? Cuando las cosas no salen bien, cuando allí esa noche, toda la noche dice que Pedro había pescado, estaba cansado de aventar la red, y toda la noche dale, y no le salía ni la ciguanaba. Nada. Hay veces que estás tiri y no pescas nada. Todo está lleno de problemas en tu hogar, en tu casa. Hay manchas ahí en las paredes, en la ropa, en todo, así como la lepra en el tiempo antiguo que aparecían esas manchas. Y toda la noche no había pescado absolutamente nada, dice. Pero en la mañana Jesús llega y se presenta ahí. Y entonces les dice, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué? ¿Agarraron algo? ¿Cómo les fue sin mí? Como queriendo decir, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido sin mí? Mal, Señor. Mal. Wow. Y hay veces tenemos vergüenza, ¿verdad? Decirle al Señor, o hay veces nos invitan a que pasemos al altar o hagamos una oración. Pastor, mira, nos da vergüenza, ¿verdad? Yo te quiero decir, mira, no, el diablo no tiene vergüenza, hermano. El diablo, él no. ¿Y cómo les fue? Y Jesús llegó. Mira qué lindo el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Jesús. Y se va en la mañana Jesús. Wow, qué maravilloso, ¿no? Que un poco raro esto, porque Jesús que te invite, imagínate que el pastor invite a alguna oveja, ¿verdad? Y a buena mañana, y que te invite a un pescado con miel. Está medio raro, ¿no? Porque por lo regular un desayuno en McDonald's y todo, un taco. Pero un pescado a las 6, 7 de la mañana como que no encaja, ¿no? Pero Jesús llegó y preparó un pescado, dice que puso las brasas ahí.
y ya estaba listo él para ver lo que iba a hacer. Y entonces dice que llegó Jesús y tranquilo, ¿no? No llegó Jesús dando garrotazos ni nada, ¿no? Sí, mira qué lindo, ¿no? Qué maravilloso esto. Sino que tranquilo hizo un fuego y puso un pescado ahí y les dijo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y nadie quería hablar porque sabían que estaban mal, ¿verdad? O sea, no habían agarrado nada toda la noche. Sin embargo, Jesús llega y ya tiene listo un pez, invitarlos a desayunar. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, hermanos, podemos entender cuál es el plan de Dios, en realidad el que te estimula. Cristo, después de que nos da la salvación, Él también está siempre a nuestro lado. Hay muchas escrituras en las cuales dice que Él está siempre a nuestro lado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces quiere decir que Él siempre está ahí. El punto está en que tú le des la oportunidad a Él. Que cuando estás fallando, que cuando las cosas no están saliendo bien, que cuando algo está por suceder, ¿verdad? O tu fe está decayendo, como Pedro, ¿verdad? Que estaba su fe yéndose al piso. Pedro hizo muchas cosas, ¿sabías? Pedro una vez le dijo que mejor se apartara del plan de la crucifixión. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sabes que no le dijo Pedro? Sino le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque realmente su fe estaba decayendo. Después él se fue a pescar. Él dijo, ya aquí se acabó esto. ¿Qué pasó con la fe de aquel gran hombre? ¿Sabes? Nuestra fe es igual. Nosotros nos diferenciamos de Pedro, nos diferenciamos de Juan, estamos hechos del mismo material. Así que es nuestra fe la que necesitamos reforzarla. Y entonces dice el libro a los Hebreos, quisiera que usted fuera conmigo para terminar esta predicación. Dice, el que te estimula. En realidad necesitamos un estimulante. Quizás usted esté a punto de, como decimos así, a punto de tirar la toalla, a punto de caer, está rumbo a ese abismo. Y entonces la palabra de Dios, vemos ahí cómo Jesús estimuló. Y dice en el capítulo 10, verso 22, voy a comenzar el verso 22, dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está. ¿Cómo está tu corazón cuando vienes a la casa de Dios? ¿Tu fe? ¿Te has acercado con un corazón sincero? Hay un himno que dice, ¿quién entrará en ese lugar santísimo? El de manos limpias y un corazón puro. ¿Ok? Y Jesús dijo que, Mateo 5:8 dice que los limpios de corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la palabra de Dios en hebreo dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Jesús? Es tu fe en Él. Así que dice, purificados los corazones de mala conciencia. Sí, claro. Nuestros corazones a veces están llenos de cosas sucias, llenos de basura. ¿Te has fijado que hay veces, aún siendo creyentes, sigues sintiendo odio, sigues sintiendo envidia, sigues sintiendo egoísmo? No, que el pastor no me da chance, o no, que la pastora, o que que el hermano, que aquí, que allá. Y entramos en esa contienda. Entonces es que no está limpio el corazón porque su fe ha decaído. Entonces dice la palabra que tenemos que lavar los cuerpos con agua pura. ¿Cómo lavamos el cuerpo? Es a través de la palabra de Dios. Ese es el agua purificadora, la palabra de Dios. Cada día te ensucias. La vida de nosotros está en un horno, en una olla que está sucia de pecado. Este mundo está lleno de pecado y todos los días me cae el pecado encima. Pero yo tengo una palabra que es la palabra de Dios, que sirve para limpiarme. La agua pura es la palabra de Dios, la que me limpia de la impureza, del pecado, de la envidia, del egoísmo, en fin, de todo eso, de toda maldición.
de adulterio, fornicación, mentira, robo, etcétera, etcétera. ¿Sabes? La única manera es que es a través de ir a la palabra de Dios. Entonces, este es el agua purificadora que me limpia. Por eso tengo que acercarme con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, delante de la presencia de Dios, para estar de rodillas delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, soy pecador, sé que te he fallado. Sé cómo Pedro lloró amargamente esa noche cuando supo que le había fallado a Dios. Y era el gran Pedro, pero lloró, dice, amargamente, sabiendo que las palabras de Cristo se habían cumplido. Así que entonces, ¿cómo me debo de acercar? Con un corazón sincero. Mantengamos firme, dice el siguiente, sin fluctuar. ¿Sabe que Cristo espera que usted se mantenga firme? Somos soldados de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es un soldado de Cristo? ¿Sabe usted que en el ejército, esta palabra tiene que ver con el ejército? A los que han estado en el ejército sabes, mira, los muchachos cuando van al boot camp aquí, luego le quitan todos los y le ponen otra cosa en su cabeza, cambia. Él va caminando así con los pantalones aquí, cuando llega allí, olvídate, se le quita todo eso y de pronto se para bien firme el jovencito, ¿verdad? Cada vez él se para bien firme, bien recto, él está firme. El soldado de Cristo también, hermano. Nosotros como creyentes no debemos de andar así, a medios chuecos, con los pantalones a media agua. Nada de eso, hermano. Todo buen creyente debe estar firme en lo que cree, en decir, así como Juan estaba firme diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos están firmes creyendo eso? Este es, dijo Pedro, es la sangre del Cordero que limpia el pecado del mundo. Tú y yo nos ensuciamos todos los días, pero tenemos la palabra de Dios, que es el agua purificadora. Es el agua que nos limpia. Cada vez que abres es el espejo donde tú te miras y dices: wow, no estoy bien. ¿Sabes qué hacía el sacerdote en el tiempo antiguo? Lo primero que él miraba era el sacrificio, la fuente del sacrificio, y después la fuente del lavatorio. Y cuando él venía ya y mataba el animal y venía caminando, y aquí estaba la fuente antes de llegar al lugar santísimo, al lugar santo, en el espejo, había un espejo, y él se lavaba las manos y se lavaba los pies, y luego se miraba en el espejo. Y si miraba que había una mancha en su cara, entonces eso le permitía. O sea, esa es la palabra de Dios. La fuente del lavatorio es el agua. Y el agua es la palabra de Dios. Es la que nos limpia. Es la que limpiaba la cara del sacerdote para llegar a la presencia de Dios. Él tenía que mirarse y lavarse, porque él no podía presentarse de esa manera. Entonces, porque si él llegaba y se presentaba como él quería, corría el riesgo de morir. Tú y yo podemos morir espiritualmente por andar jugando cosas de esa manera. Te animo a que tomes en serio la palabra de Dios. Amén. Así que dice: mantengamos firme, dice, sin fluctuar, que no estés vacilando como la onda del mar, ¿verdad? Que un día está arriba y otro abajo. No, hermano, usted es un siervo de Dios, es un soldado de Dios. Usted siempre debe tener la espada de doble filo, siempre afilada para testificar de Cristo, porque son miles de personas que están deseosas de oír palabra de Dios, y usted tiene el evangelio, el verdadero evangelio. En su mano tiene ahí la palabra para compartir esa necesidad. Entonces dice que debemos de estar firmes sin fluctuar, y esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es mi esperanza? Es que yo tengo vida eterna. No importa que el gas se ponga caro, no importa que haya lepra, no importa que haya sida, no importa lo que sea, pero yo sé en quién he creído: en Cristo Jesús, que es el hechor y consumador de la fe. No importa las circunstancias, no importa si no hay para comer, no importa si hay para el gas, pero yo sé que tengo que ir a predicar la palabra. No sé cómo le va a hacer Dios, pero Él lo va a hacer. Él es, no yo, Él es. Así es que dice entonces: acerquémonos
confiadamente y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Wow, iglesia, esto está precioso. Dice, y considerémonos, o sea, ¿consideras a tu hermano? ¿Han considerado ustedes a su hermano, el que está ahí, al siervo de Dios, a los diáconos, al hermano, a la hermana, al hermano que sirve? ¿Ha considerado eso? Consideremos unos a otros para estimularnos. ¿Qué usó Cristo para estimular a Pedro? Fue y lo invitó a desayunar un pez en la mañana. ¡Qué maravilloso! Hay veces yo digo que nosotros, es el ejército más poderoso del mundo, es el ejército de Cristo, pero lamentablemente el mismo ejército a veces mata a los mismos soldados, ¿verdad? Cuando queremos levantar a alguien, en vez de levantarlo, le dejamos caer el martillo con toda la fuerza, ¿no? ¡Qué gran equivocación! Antibíblico eso. Porque lo bíblico es lo que Cristo hizo. Mire qué precioso. Cristo fue y levantó, ¿verdad? Cuando usted va y le dice al hermano, hermano, mira, vamos para adelante, hermano, no te quedes ahí, vente, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir trabajando en la obra del Señor, vente, yo necesito que tú vengas conmigo, vamos a orar, mira, aquí está una familia que están para divorciarse, entonces vamos a ser más, y no podemos ir a su casa, pero venimos al templo y nos arrodillamos juntos por esa familia. Sabes que hay un joven que está cayendo en droga, mira, vamos a orar por este joven, y te agarras con ese. Hey, sabes que hay una joven que está cayendo en este problema, como yo te dije, mira, ese muchacho me dice, 21 años tiene, y dice, dice, mi novia cayó anoche porque tenía DWI o no sé qué, y está en la cárcel. ¿Y puedes orar? Por supuesto que sí. Y le empecé a hablar de Cristo. Esa era la oportunidad, hermano, para hablarle de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hizo? Fue ir y buscar a Pedro para estimularlo. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por situaciones así a veces? ¿Cuántos de nosotros, nuestra fe, quizás esta tarde, verdad, alguien esté dudando? O tengas, no pienses que, ¿qué van a decir los hermanos? Que yo estoy en pecado, que no sé qué. No, olvídate de eso. Tú y yo necesitamos la presencia de Cristo en todo momento. ¿Quién dijo que este pastor está en pecado? No. Tú y yo necesitamos esa sangre preciosa del Cordero para que nos limpie. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos dirige, que nos guía a través de la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que tú y yo nos juntamos para hacer una buena obra. Amén. Porque no dice para hacer malas obras. ¿Sí o no? Porque no dice la palabra que nos debemos de juntar para hacer malas obras, ¿verdad? Cuando nos juntamos para... ¡Qué silencio! Buenas obras. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios nos da esa preciosa oportunidad de hacer buenas obras. Quizás nuestro caminar con Dios, quizás hay veces que tenemos que pasar, pero dice la palabra ahí, me llama la atención esta palabra, no sé si usted ha considerado alguna vez, dice en el verso 25, no dejando de congregarnos, y hay una coma ahí. Me da la impresión que muchos de los hermanos habían dejado de congregarse por lo que está diciendo la Escritura. Quizás algunos de ustedes estén pensando, decir, pues no sé si ir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que de repente dicen, no sé si ir a la iglesia. Está esperando que algo pase para decir, pastor, no voy a poder ir por esto. ¿Sabes que eso, me duele la cabeza? No, le pica una hormiga y le dice, pastor, me picó una hormiga, no puedo ir a la iglesia. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Tu fe está en una tremenda dificultad. Entonces eso me da la pauta que necesitas decirle a Cristo, Señor Jesús, quiero que tú ores por mi fe, así como tú oraste por Pedro para que su fe no decayera. Amén. ¿Estás dispuesta a decirle hoy al Señor, Señor, yo quiero que mi fe
se vaya para arriba. Quizás estoy ahora en un pozo y dice la palabra del Señor, especialmente cuando veas que aquel día se acerca. ¿Has considerado que estamos cerca de la venida de Cristo? ¿Estás considerando que cada día más peor las cosas, que nada va mejorando? Yo no sé, la gente que oye esos predicadores baratos, diría yo, ¿verdad? De un evangelio de prosperidad, cuando Jesús nunca habló de eso. Si quieres mostrarme en la escritura, dime cuándo Jesús dijo que nosotros íbamos a estar millonarios. Al contrario, dijo que íbamos a sufrir persecución y todo eso. Entonces quiere decir, ahora lógico, que Él nos va a preservar por una sola y sencilla razón, para que llevemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Eso sí creo, que Él nos puede salvar para que tú y yo seamos el instrumento que Él va a usar para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios, para que otros vengan y alcancen salvación y vida eterna. Esa es la única razón por qué el Señor me tiene aquí esta tarde, hermano. Yo creo que la única razón por la cual el Señor me tiene es porque Él quiere que yo vaya y lleve las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Es que Él quiere que yo diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que entonces las cosas no están mejorando. Cada día hay un desplome de la economía mundial. Cada día cosas que hace 30, 40 años yo no miraba, hermano. Hay cosas, por ejemplo, yo nunca había percibido que un día llegaran que un hombre y una mujer se casaran. Toda mi vida, en mi niñez, yo miraba cuando decía, va a haber un matrimonio. Era asunto de alegría, de gozo, ver a un hombre y una mujer. Y ahora, 30, 40, 50 años después, ahora están peleando porque dos hombres o dos mujeres se puedan casar. ¡Wow! Eso me da la pauta que la Escritura nunca ha estado equivocada. Dice la palabra del Señor, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Sabes, hermano? La venida de Cristo está cerca, más de lo que tú te imaginas. Entonces debes de estar firme. Fírmese adelante, como dice ese himno. Fírmese adelante como buen soldado de Jesucristo. Este es el día de salvación y vida eterna. Yo quisiera que te pusieras de pie y quiero terminar esta predicación dándole honra y honor al Señor. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de ser alabado en grande manera. Si en esta tarde habrá